Bienvenidos a nuestros oyentes a la Brújula Azul y a Ignacio, a la que ya es su sección, la Lupa Azul. Bienvenido, Ignacio. Hola, buenos días, Alicia. Aquí estamos otra vez para seguir un poquito con esta serie sobre los sentidos humanos y compararlos con los sentidos animales. Exactamente. En el programa anterior en los programas anteriores estuvimos hablando de las limitaciones respecto a la vista, porque hemos iniciado nuestra serie, como has dicho tú, comparando lo que es el ser humano, las limitaciones que tiene respecto a sus sentidos físicos. Y bueno, en este programa nos vamos a dedicar un poquito al oído. Entonces, quiero empezar preguntándote, ¿cómo funciona lo de las ondas sonoras? A ver, cuéntanos un poco qué son las ondas sonoras. Pues las ondas sonoras son muy distintas de las ondas de luz. Estamos un poquito acostumbrados a las ondas de luz que viajan por el espacio, atraviesan los cristales, pero las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. Entonces, longitudinal quiere decir que la dirección de propagación coincide con la dirección de vibración. Y que sea una onda mecánica, esto es muy interesante, es que el sonido necesita que haya materia para propagarse. Puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser el metal, pero necesitamos algunas partículas que vibren y que vayan moviéndose y esa onda de presión, que es el sonido, se propague. Por ejemplo, esto de que en las películas siempre se ve que las naves espaciales explotan, se oyen los láseres disparando, nada. En el espacio no hay sonido. Habría silencio porque no tiene cómo propagarse. Claro, no puede ir por el aire excitando las moléculas, por así decirlo, porque hay vacío, ¿verdad? Exactamente. Necesitamos que las partículas se muevan. Imaginaos un poquito como el típico adorno que tienen en las películas los directivos, que son unas pelotas así de acero que golpean unas con otras y ese movimiento se impulsa y así se va propagando, ¿no? Pues algo parecido. Entonces me queda claro que desde luego el medio en el que se propaga el sonido influye en el propio sonido o en lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Exactamente. La velocidad del sonido en el aire son 340 metros partido por segundo y es donde nosotros estamos habituados a interpretar los sonidos que nos llegan en las palabras. Si por ejemplo habláramos debajo del agua, que el agua transmite el sonido a 1435 metros partido por segundo, siempre nos llega el sonido distorsionado. ¿No habéis probado en verano a meteros debajo del agua en la piscina e intentar hablar y que alguien entienda lo que estáis diciendo? Pues las ondas de sonido se van deformando. En el metal, en cambio, todavía sube más la velocidad de propagación porque las partículas, digamos, están más juntas, en mayor densidad y el sonido puede propagarse mejor. Sería de unos 5.000 metros partido por segundo. Por eso en las películas a veces ponen la oreja pegada ahí al raíl para intentar averiguar si el tren está llegando. El sonido se va a propagar por las vías del tren más rápido de lo que lo haría por el aire. Entonces sabemos si el tren va a llegar. Otra cosa interesante de cómo percibimos el entorno es el eco. El eco en sí es simplemente un sonido que golpea una pared y vuelve. Entonces, si superamos un umbral, que sería aproximadamente 0,1 segundos, que sería la persistencia acústica, somos capaces de distinguir dos sonidos pegados. Es decir, para que seamos capaces de distinguir dos chasquidos el uno del otro, tiene que haber entre ambos un tiempo de 0,1 segundos. Entonces, para que haya eco, si hemos dicho que la velocidad del sonido son 340 metros partido por segundo, necesitamos que haya 17 metros de ida y 17 metros de vuelta para que haya eco, es decir, que se entienda bien las palabras. Si no, tendríamos una reverberación. Hemos dicho que necesitamos 17 metros de ida y 17 metros de vuelta, pero tenéis que pensar que en una habitación, cuando estáis hablando, el sonido va rebotando muchas veces en las paredes, entonces va cubriendo, digamos, esa distancia mínima para que haya eco o para que haya reverberación. Por eso hay habitaciones que se entiende bastante mal, o en clases está el profesor hablando y hay como una especie de ruido, zumbido de fondo, ¿no? Que es ese sonido que va rebotando y nos va molestando para que seamos capaces de percibir bien las palabras. Bueno, hay que destacar que en todas las habitaciones realmente se están produciendo reflejos de sonido en las paredes, que serían reverberaciones. Cuanto más grande sea la habitación, pues el sonido puede recorrer mayor espacio y mayor distancia y llega un momento que somos capaces de reconocer las palabras, que sería el eco, pero que siempre tenemos que tener en cuenta que hay reverberación. Entonces el sonido va rebotando en todos los objetos, ¿no? Por eso en una habitación cuanto más vacía está, más reverberación, según dices, hay, ¿no? Pero si tiene muchos muebles van absorbiendo ese sonido, ¿no? Y entonces hay menos reverberación, ¿no?
Sí, exacto, incluso personas. Cuando se da un concierto en un auditorio, se tiene que tener en cuenta el número de personas que están asistiendo al mismo porque nosotros absorbemos el sonido también. Bueno, pues cuéntame un poquito cómo funciona el sonido. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? ¿Cuáles son los parámetros del sonido? Bueno, pues se entiende que hay 4 cualidades que definen el sonido, que serían la altura, la duración, la intensidad y el timbre. ¿Vale? Esto es como un poco la representación que tenemos, la representación clásica, para intentar explicar o identificar los sonidos. El primero que hemos dicho es la altura. Entonces, la altura lo que nos permite es distinguir lo grave o lo agudo que es un sonido. Va a depender de la frecuencia. Cuanto mayor frecuencia, más agudo va a ser el sonido, y cuanto menor frecuencia, más grave. Nosotros, el ser humano, oye entre 20 Hz y 20.000 Hz. Recordemos que los hercios eran simplemente el número de veces que sube y baja la onda por segundo. 20 Hz van a ser lo que está por debajo de 20 Hz, infrasonidos, y por encima de 20.000 Hz, ultrasonidos, con sonidos tan agudos que no somos capaces de percibirlo. También hay que destacar que todo esto es según el oído medio. Es decir, nosotros siempre ponemos como una especie de media, pero habrá personas que sean capaces de ir más allá y oír sonidos más agudos. Por ejemplo, los niños se dice que son capaces de oír sonidos más agudos, y las personas mayores oyen menos, ¿de acuerdo? Tienen menor rango de frecuencias para poder oír los sonidos. Hemos acabado de explicar un poquito la altura, ¿eh? Un sonido puede ser grave o agudo. Lo siguiente que tenemos sería la duración. La duración es el tiempo que está vibrando la onda. Muy fácil de entender como que el sonido puede ser más largo o más corto. No tiene tampoco mayor complicación. El siguiente sería la intensidad. Esto nos va a marcar si el sonido es fuerte o suave. Vale, se va a medir en decibelios. Entonces, cuando la intensidad se mide en decibelios, hay que tener en cuenta que la unidad es un poquito extraña. Tiene que ver con una escala logarítmica, y entonces, si un sonido es 3 decibelios más fuerte, quiere decir que es el doble de intenso. Y un sonido que es 10 veces, que tiene 10 decibelios más, es decir, si de 60 decibelios pasa a 70 decibelios, es como si lo multiplicáramos por 10, por un orden de magnitud. En relación a esto, una vez un conocido me preguntó que se había dejado el despertador encendido y se había ido de vacaciones, y pues nada, lo habían denunciado, había ido a la policía a su casa, y me dijo que habían hecho una prueba de medición de sonido y había salido 63 decibelios, y lo máximo que podía eran 60. Entonces me dijo, bueno, esto es muy poco, ¿no? Dije yo, hombre, no, es el doble, porque como acabamos de decir, 3 decibelios implica que el sonido es el doble de intenso. Aparte de esto, que es muy interesante para ubicarnos, vamos a pensar que para que un sonido sea audible, tiene que tener por lo menos 10 o 20 decibelios, para que supere nuestro umbral de sensación y seamos capaces de percibirlo. Esto también depende de cada persona y también depende, claro, de la especie humana, ¿eh? Los animales siempre pueden tener más o mayor o menor umbral de sensación. A partir de una conversación normal podemos poner unos 40 decibelios, 60 decibelios pues empieza a ser ya un poquito más de ruido, 90 decibelios empieza a molestar un poco. Ya si estamos trabajando continuamente con 90 decibelios tenemos que llevar unos equipos de protección individual, y a partir de 120, 130 pasamos un umbral de sensación de dolor. Nos va a provocar que nos duelan los oídos y puede provocar al día siguiente tener pitidos, zumbidos y demás. Vale, esto sería la intensidad. Y por último nos quedaría el timbre. El timbre es lo que nos permite distinguir, por decirlo así, una voz de otra, un instrumento de otra. Es decir, podemos tener una guitarra tocando un la y un violín tocando el otro la, pero somos capaces de percibir que son instrumentos distintos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, el sonido es una mezcla de ondas, es una mezcla del sonido final más armónicos. Nunca los sonidos puros nos resultan desagradables, lo que sería una nota pura, lo que sería muy estrecho, ¿no? Por decirlo así, solo esa frecuencia no nos resulta agradable. Siempre estamos acostumbrados a escuchar una mezcla de ondas. Entonces, dependiendo de la altura y de la intensidad de los armónicos que ha generado un objeto musical, obtendremos un sonido distintivo. Aunque toquemos la misma nota, va a sonarnos, lo vamos a percibir diferente
según el instrumento que sea. Entonces esto quiere decir, por ejemplo, sin hablar de instrumentos, hablando, por ejemplo, de personas, tú y yo que tenemos una voz distinta, los armónicos que produce nuestra voz dependen de nuestro cuerpo, de cómo rebota la voz dentro de nuestro cuerpo o cómo la producimos nosotros, que a la hora, por ejemplo, de nuestra garganta, nuestros pulmones, son distintos y entonces digamos que se aíslan unos armónicos u otros armónicos, se potencian unos y otros y es lo que hace que, por ejemplo, mi voz sea pues tenga un cariz más agudo porque mi garganta es más pequeña y vamos, que el tuyo seleccione una serie de armónicos y el mío otros, aparte de lo que es la intensidad y la altura, y por eso tu voz es distinta de la mía o el ruido de una silla es distinta del pitido de un coche, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Lo has explicado muy bien. Lo único, aparte de, como decías también, de lo que sería un poquito la laringe, hay que tener en cuenta que cuando emitimos un sonido, también los huesos de nuestro cráneo y lo que serían las partes vacías actúan como resonadores y eso va a modificar un poco esa cualidad de timbre. También, si nosotros queremos generar un sonido electrónico, o sea, con un ordenador, tenemos que crear muy bien ese timbre para que resulte creíble que estamos escuchando, por ejemplo, pues esa guitarra o ese violín. Vale, pues ya hemos establecido un poquito cuáles son los parámetros del sonido, altura, duración, intensidad y timbre. Cuéntame entonces, ¿cómo recibimos nosotros todos esos estímulos? ¿Cómo oímos? Vale, sin entrar mucho en detalle, nuestro sistema de audición funciona igual que el resto de sentidos. Tenemos que percibir una señal externa, la recibimos con unas células especializadas y la mandamos al cerebro para que interprete. Entonces esto es muy importante porque igual que nosotros, los animales tienen que hacer lo mismo, es decir, recibir ese estímulo externo y mandarlo al cerebro para interpretarlo. Por tanto, una de las principales diferencias que ya vamos a ir viendo con los animales es que lo que para nosotros puede ser muy importante, a un animal le va a dar igual y al revés. Un estímulo del cual depende la supervivencia de ese animal tiene que ser filtrado, identificado y con un tiempo de reacción muy bajo para que el animal pueda sobrevivir. Y a nosotros, sin embargo, nos daría igual, a lo mejor. Claro, exactamente. Luego lo veremos un poquito más en detalle cuando estemos con los animales. Bueno, pues hemos dicho cómo percibimos nosotros. Muy básico, pero para hacernos una idea. Llega esa onda de presión, ese sonido, a nuestro pabellón auditivo, que es quien lo recoge. Lo metemos en el conducto auditivo. Lleva ese conducto, llega hasta lo que sería el tímpano, que pensamos que es como una especie de tambor que empieza a vibrar. Esa vibración se pasa a lo que sería la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que es un poco por la forma que tienen, y sigue transmitiéndose esa vibración. Y se llega al oído interno, donde estará la cóclea, el caracol. Allí en el caracol tenemos 15.500 células especializadas que van a recoger ese sonido, van a transformar esa onda, esa vibración en un estímulo químico que se va a mandar al cerebro. Hay que pensar que 15.500 células son muy pocas. Acordaos que en programas anteriores vimos que en el fondo del ojo tenemos millones de conos y bastones de células especializadas en la visión, mientras en el oído solo tenemos 15.500, ¿de acuerdo? Y luego ya nuestro cerebro pues interpreta un poquito los estímulos que nos están llegando. Hay que pensar que también tenemos, igual que en la vista, tiempos de reacción. Esto no es instantáneo. Entre que llega el sonido y nosotros elaboramos la respuesta, pues va a pasar un poquito de tiempo. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Creo que lo vamos a dejar aquí para poder seguir en el siguiente programa comparando un poquito todos estos parámetros y todo esto que nos has enseñado del oído, poder compararlo con los animales. De esta manera a mí me interesa mucho que nos identifiquemos como animales y con nuestras propias limitaciones, mientras que los animales tienen otras limitaciones distintas que influyen mucho dependiendo del medio en donde vive y cuáles son los intereses de ese animal. Sí, de hecho, cuando estemos viendo en el próximo programa un poquito el oído, los sentidos de los animales, pondré un par de casos en concreto que es muy importante ese medio en el cual el animal vive para desarrollar el oído o algún tipo de otro órgano que también capta vibraciones. Oye, pues ya estoy deseando oírte. Así es que nos vemos en el próximo programa de La Lupa Azul. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego, Alicia.